Siempre que voy a un sitio por primera vez explico una anécdota que vi en televisión hace mucho tiempo. Cuando empezó La Sexta, en aquella época que empezó La Sexta, el director era Emilio Aragón. ¿Sabes quién era Emilio Aragón o no? Sí. Miliquito. Entonces un día entrevistaron, Buenafuente entrevistó al director, ¿no? Y le dijo, oye, tu padre, porque todavía vivía Milik, y le dijo, oye, tu padre se ríe con el humor que se hace en televisión ahora. Le dijo, ¿mi padre? Mi padre no se ríe nunca, mi padre es un profesional del humor. Mi padre cuando ve la televisión y el humor que se hace en la televisión, lo que hace él como buen profesional es ver la técnica que usa el humorista para hacer el gag, para ver cómo hace que la gente se ría, pero mi padre no se ríe nunca, mi padre es un profesional. Y en ese momento pensé, ¿cuántos profesionales de los bancos y las sillas de las iglesias habrá en las iglesias? Que se fijan en cómo el predicador habla o dice, o cómo lo dice, más que en lo que dice, ¿sabes? Y quiero invitaros a, más que fijaros en si uno predica bien o mal, en fijaros en la palabra de Dios, ¿no? En escuchar a Dios, a través del Espíritu Santo que nos hable a nosotros en esta mañana, ¿no? Que Dios pueda hablar a nuestro corazón como decíamos como decía también Xavi en la propia oración, ¿verdad? Que podamos escuchar a Dios en esta mañana y ver lo que Dios tiene para nosotros. Yo quiero compartir con vosotros un texto en el Evangelio de Marcos. Marcos me encanta. Siempre que uno estudia la Biblia es apasionante poder estudiar la Biblia. Yo cuando empecé a ir a la iglesia me decía, no sé si os lo habrán dicho alguna vez a vosotros, que los 4 evangelistas en realidad tienen 4 enfoques diferentes de la persona de Jesús. Eso es cierto, porque cada uno explica la historia de Jesús tal y como la vivió. Y entonces te dicen, Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto. Y entonces te enseñan aquel momento en el que Pilatos dice, he aquí el hombre. Y Juan te enseña a Jesús como Dios. Y fíjate, los 7 yo sois, los grandes milagros y tal. Y Mateo te presenta a Jesús como el rey que tenía que venir. Y fíjate todos los momentos en los que alude a las profecías acerca de Jesús que se cumplieron en su venida. Y entonces dicen, y Marcos presenta a Jesús como el siervo. Y fíjate, 10:45, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Y entonces decían, además fíjate, Marcos no tiene una genealogía, porque los siervos, los esclavos no tienen genealogía, da igual de dónde vienen, son esclavos y no pasa nada, ¿no? Y eso está muy guay hasta que empiezas a estudiar Marcos. Dices, perdona, a mí no me cuadra el concepto. Y voy a decir por qué no. Marcos dice en el capítulo 1 y versículo 1 lo siguiente: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Evangelio significa buenas noticias. ¿Sabes cuáles son las buenas noticias de Marcos? Que Jesús es el Cristo, el Mesías, y que Jesús es el Hijo de Dios. Y a eso dedica, a explicar eso dedica todo el Evangelio. De tal manera que la primera parte de su Evangelio sirve para decirnos, para presentarnos que Jesús es realmente el Cristo. Y la primera parte del Evangelio acaba diciendo, tú eres el Cristo. Y la segunda parte del Evangelio sirve para presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios. Y al final del Evangelio de Marcos hay un centurión que está viendo a Jesús en la cruz y dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Claro, ¿quién ha hecho las cosas que ha hecho este hombre? Este hombre era el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Lo que te distingue de un auténtico seguidor de Jesús es lo que piensas de Jesús. Hay mucha gente que piensa cosas acerca de Jesús. Hay muchas religiones que hablan acerca de Jesús. El Islam cree en Jesús. ¿Lo sabéis o no? Claro, y creen que Jesús nació de una virgen. Y creen que Jesús hizo milagros. Y creen que Jesús volverá. ¿Son seguidores de Jesús? No. No creen que Jesús sea Dios, por ejemplo, ¿no? Y otras muchas creencias. ¿Qué crees tú acerca de Jesús? Lo que crees acerca de Jesús es la auténtica realidad acerca de Jesús. Y yo quiero presentaros un fragmento del Evangelio. No vamos a poderlo leer entero. Es imposible. No tenemos tiempo para ello, ¿vale? Pero Marcos divide su Evangelio en 2 partes, os comentaba, y cada una de esas partes las divide en 3 secciones, ¿no? Entonces vamos a ver la tercera sección. Y os invito a leer un par de textos ahí. El primero está en capítulo 6, versículo 45 en adelante. Marcos capítulo 6, versículo 45 en adelante. Dice lo siguiente: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra.
Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Que de hecho es el mandamiento que más veces se repite en la Biblia, ¿vale? No temáis, soy yo. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y ahora fíjate ese versículo. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vamos a otro texto. Este está en el capítulo 8 y versículo 14. Capítulo 8 y versículo 14, dice lo siguiente. Habían olvidado de traer pan. Se habían olvidado los discípulos. Y no tenían consigo sino un pan en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Se nos ha olvidado ir al Mercadona. No tenemos pan y nos está pegando la bronca Jesús. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. ¿Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. ¿Cómo es que aún no entendéis? En esta sección, que va desde el capítulo 6 hasta el versículo 30 del capítulo 8, hay muchas cosas que se repiten. Hay 2 multiplicaciones de los panes y los peces. Hay 2 momentos de incomprensión absoluta de los discípulos que están ahí. Son estos los 2 momentos de incomprensión. Hay 2 discusiones con fariseos. Hay 2 milagros que no son instantáneos. ¿Cuántas cosas se repiten en un pasaje como este? Pero una de las cosas que te llama la atención es: ¿cómo es posible que los discípulos estuvieran tanto tiempo con Jesús y no tuvieran ni idea de con quién estaban relacionándose? No sabían quién era Jesús, no habían comprendido quién era Jesús. De hecho, cuando Jesús resucita, está 40 días con ellos, ¿sí o no? Se les aparece varias veces en los 40 días, enseñándoles acerca del reino. ¿Solo dice la palabra o no? Y cuando han acabado los 40 días le preguntan: Señor, ¿tú instaurarás el reino de Israel ahora? Imagínate que vas a un taller intensivo con Jesús, 40 días sobre el reino, y no sabes lo más elemental, que no es ahora. Que lo importante es que recibiréis poder para predicar el evangelio, llevarlo hasta el fin de la tierra. El problema no es cuándo vas a instaurarse el reino, sino qué es lo que tenemos que hacer mientras tú lo instauras, ¿no, Señor? ¿Quién es Jesús? En el Evangelio de Marcos, los fariseos lo tienen muy claro. Jesús es un farsante. La primera sección del Evangelio de Marcos acaba cuando ellos tienen clarísimo que van a matar a Jesús. Es un farsante, no quieren creer en Jesús. Es un engañador, es un falso maestro. La gente de su pueblo, eso es como termina la segunda sección de Marcos, también lo tienen claro. Jesús es el hijo de María, el hijo del carpintero. Es un tío como tú y como yo. Es una buena persona, pero no es el Mesías. No es el Hijo de Dios, no es Dios con nosotros, no es nadie. ¿Y entonces qué pasa en su propio pueblo? ¿Qué dice el texto? Que Jesús no pudo hacer muchos milagros allí porque no creían. No tenían ganas de creer. A causa de la incredulidad de ellos no pudo hacer nada en su vida. ¿Quién es Jesús? Eso es lo que nos define. ¿Sabéis? En esta sección aparecen, como decía, hay 2 multiplicaciones. Una pregunta. ¿Por qué creéis que hay 2 relatos de las multiplicaciones de los panes y los peces en Marcos? Estoy de escuela dominical, ¿vale? Yo soy muy de escuela dominical, ¿eh? No. Porque ocurrieron, ¿vale? Básicamente porque ocurrieron. ¿Por qué? Porque si solamente Marcos recogiera una alimentación donde comen 5.000 hombres y Lucas recogiera una con 4.000, ¿qué dirían los no creyentes? Los que creen que la palabra de Dios está equivocada, ¿qué dirían? Pues que se contradice, claro, se contradice. Pero en varios evangelios aparecen los 2 momentos importantes, ¿no? Ahora, la pregunta no es por qué aparecen 2, sino por qué Jesús, en el evangelio de Marcos y en todos los evangelios, una de las multiplicaciones de los panes y los peces las hace en una parte de la costa del lago
donde viven judíos. ¿Te habéis fijado de eso? Va a la región donde viven los judíos y allí parte los panes y los peces y comen todos y sobran 12 cestas. ¿Por qué 12 cestas? A ver, elucubrad conmigo. ¿Por qué 12 cestas? ¿Eh? ¡Ah! Fíjate. ¿No? ¿A qué tiene lógica? Claro. Jesús manifiesta a su pueblo que Él es capaz de satisfacer todas las expectativas, todas las necesidades que tenía Israel con respecto al Mesías. Hasta sobra. Sobra. En ese momento lo quieren hacer rey, ¿sabes? Eso no lo explica Marcos, pero lo explica Juan. Que en ese momento quieren hacerlo rey, porque claro, comer gratis. Sin pegar un palo al agua. Esto, vamos, ¿quién no querría? ¿Verdad? A eso nos apuntamos todos, ¿no? A morir como Pedro boca abajo en una cruz, eso ya es otro tema, ¿no? Pero a comer gratis y bocata de pescado, bocata de sardinas, eso se apuntan rápido. Pero Jesús cruza el lago otra vez y se va a la zona de Decápolis, a donde viven los paganos. Los pones gentiles en nuestra Biblia, paganos, ¿vale? La gente que no tiene a Dios, los paganos, ¿no? Y allí multiplica los panes y los peces y sobran, no 7 cestas de ir a hacer la compra en el Mercadona, 7 cestones grandes como los que bajaron a Pablo por la muralla, ¿no? ¿Por qué 7? Bueno, también es fácil, ¿eh? El Evangelio de Juan, el 7 es un número que es un número de plenitud, ¿verdad? Hay 7 veces que dice Jesús yo soy y 7 milagros que demuestran que Jesús es quien dijo ser, ¿no? De tal manera que lo que va a ejemplificar es que Jesús no solamente es capaz de satisfacer las necesidades de su pueblo Israel, sino de toda la humanidad. Yo no sé lo que tú necesitas, pero la respuesta acostumbra a ser Jesús. Acostumbra a ser Dios. Jesús es capaz de satisfacer todas tus necesidades personales, espirituales, todo lo que tiene que ver con el sentido de la vida, con tu necesidad de trascendencia, con tu necesidad de contactar con Dios. La respuesta es Jesús. Jesús es el único capaz de satisfacer plenamente todas tus necesidades. Ese es Jesús. Pero ahí hay un montón de gente que no sabe quién es Jesús. El pasaje, en la sección, que antes en teología se llama la sección de los panes, porque el pan tiene muchas cosas ahí importantes. Fijaos, multiplicación de los panes y los peces. Ahora se han olvidado de traer pan en la barca y Jesús dice, ojo con la levadura de Herodes y los fariseos. ¿Qué papel juega Herodes ahí? La sección empieza con que Herodes escucha acerca de los milagros de Jesús. Y Herodes dice, este es Juan el Bautista, al que yo maté y que ha resucitado de los muertos para venir aquí a castigarme y amargarme la vida. Porque Juan el Bautista, primo de Jesús, ¿no? ¿Sí o no? Primo de Jesús, enseñaba allí y cada vez que pasaba Herodes con la mujer de su hermano, porque Herodes le robó la mujer a su hermano y se acostaba con ella, la tenía como mujer, pero era la mujer de su hermano. Entonces Juan el Bautista le salía al encuentro y decía, tú eres un adúltero. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero tú eres un desgraciado, chaval. ¿Qué estás haciendo? Al rey, ¿vale? ¿Y el rey qué hace? Lo mete en la cárcel, ¿no? Pero el rey no solamente lo mete en la cárcel. Al rey en realidad le apasiona a Juan el Bautista, le encanta a Juan el Bautista. El texto dice que él iba a ver a Juan el Bautista y le encantaba escucharlo, se quedaba alucinado. Decía, madre, qué bien habla este tío. ¡Oh! El libro de Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, la gente cuando te escuche, el pueblo cuando te escuche va a decir, este es un cantor de amores, este es Pablo Alborán. Qué bien canta el tío, de verdad. De verdad, canta súper bien. Pero una vez te hayan escuchado, les entrará por este oídito, les saldrá por este, ¿sabes? Y pasarán olímpicamente de ti. Y eso es lo que hacía Herodes con Juan el Bautista. Iba allí a escuchar y decía, qué bien habla este tío. Oye, cómo me toca el corazón, cómo descubre lo que hay dentro de mí, cómo sabe lo que... ¡Oh! Pero ¿sabes qué? Ahí estás en la cárcel. ¿Sabes? Hay un gran problema. Esta es una buena iglesia evangélica. Hay un gran problema en asistir a una buena iglesia evangélica. Hay un gran peligro de asistir a una iglesia evangélica. El tema está en lo siguiente. Tú escuchas la palabra de Dios. Y si le haces caso a la palabra de Dios, ¿qué hace en tu vida?
te transforma, te edifica, te hace crecer y tal. Pero si tú la escuchas y no la haces caso, ¿qué pasa en tu corazoncito? En tu corazoncito empieza a pasar una cosita que se empieza a poner como una película de plástico que empieza a hacerte como que todo te resbala un poco, ¿sabes? Y si escuchas la palabra de Dios y te resbala un día, al día siguiente pues es más fácil, ¿sabes? Que te resbale también, ¿no? Entonces llega un momento en que tienes mármol ahí, ¿vale? Tienes un corazón de mármol que da igual lo que te diga, ¿vale? Porque ya te resbala todo. Eso es lo que le pasaba a Herodes. De hecho es lo que le pasó muchas veces a Israel. Fijaos nuevamente, Ezequiel y otros profetas, ¿no? Dios les dice a su pueblo: quitaré vuestro corazón de piedra y pondré un corazón de carne que sienta. Porque es que no hay manera, chavales. Os resbala todo. La palabra de Dios no llega. No queréis escuchar. En la barca, Jesús dice, no solamente la levadura es el problema de Herodes, el problema es los fariseos. Los fariseos van detrás de Jesús. Van detrás de Jesús. Todo su ministerio en Galilea. Y después de que Jesús multiplique los panes y los peces, vienen los fariseos en esta sección, justo ahí. Vienen y dicen: danos una señal del cielo que demuestre que tú eres el Mesías. Ah, vale, o sea que la multiplicación de los panes y los peces para 5.000 no ha valido. La de los 4.000 tampoco. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que suceder para que creas? Hace unos días escuchaba a William Lane Craig, William Lane Craig es un apologeta americano muy bueno, un doctor en filosofía muy bueno, y estaba dialogando con uno de estos científicos ateos en un canal, una entrevista de aquellas buenas, y entonces el no creyente le decía: es que yo no puedo creer, con las pruebas que tú me ofreces, yo no puedo creer en Dios. Le decía, William le dice: oye, entonces, ¿qué tendría que pasar para que tú creyeras en Dios? Dice: hombre, si yo estuviese en mi casa cenando, y entonces en ese momento, en medio de la cena, el cielo del comedor se abre y ahí aparece un ángel con una espada de fuego y me dice: cree en Dios porque Dios existe. Y dice: entonces yo creería en Dios. Y William Lane Craig le dice: oye, ¿de verdad no pensarías que te has sentado mal la cena? Claro. O sea, perdona, o sea, si no quieres creer, da igual lo que veas. Te importa un pimiento, o sea, todos serán casualidades, todos serán... porque en realidad no quieres creer. Entonces, si tú no quieres creer, ya te voy a decir, esto que te estoy diciendo te va a entrar por aquí, te va a salir por ahí, porque no quieres creer. La importancia no es si Dios existe o no, si Dios puede cambiar tu vida o no, es que tú tienes con respecto de eso. ¿Qué pasa con Jesús? Y estos no querían creer. Les daba igual, absolutamente. En la misma sección hay otros personajes. Hay un ciego y hay un sordo. En nuestra traducción pone tartamudo, pero es sordomudo. Fíjate. Gente que tiene oídos, pero no puede escuchar. Gente que tiene ojos, pero no puede ver. Y boca, pero no pueden hablar. ¿Ese es un resumen fácil o no? Es cuando tú no funciona. Ay, cuánta gente hay así en el mundo, ¿verdad? Que tienen ojos pero no quieren ver la realidad. Jesús dijo: la verdad os hará libres. Yo siempre añado: luego cualquier aspecto de mentira te esclaviza de una manera u otra. Y o ves eso, o estás ciego. Fíjate, sublime gracia, qué bueno, ¿eh? Yo estaba ciego, pero ahora veo. Hay una realidad que se escapa a nuestros ojos físicos, ¿verdad? Hay cosas eternas que no se ven, pero son importantes, ¿no? Son trascendentales, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? En este pasaje, en este capítulo, en estos capítulos, nadie tiene claro quién es Jesús, ni siquiera los discípulos. Fíjate, eso es tan así que en el momento en que Jesús muere, ¿qué pasa con los discípulos? Hay dos que se van por un camino hacia Emaús. Yo pensaba que este era el Mesías. Pero resulta que lo han matado. Era un falso profeta. Era un falso maestro. Estábamos equivocados. Nosotros creíamos que este nos iba a traer salvación. Pero en realidad hemos sido engañados. No era quien pensábamos que iba a ser. Y se van a ir decepcionados. Los discípulos se van a pescar. Imagínate, Pedro va a su casa con la suegra a la que curó Jesús, con su mujer. Oye, cariño, si yo he dejado 3 años el trabajo, 3 años para seguir a Jesús, pero estábamos equivocados. Es que ha muerto, es que lo han matado.
Nosotros pensamos que nos iba a librar de los romanos, pensábamos que nos iba a librar... Pero qué bajón. Qué bajón más grande cuando está ahí en la cruz y no... Que no baja. Que se muere. Que lo han matado. ¿Quién es Jesús? En el Evangelio de Mateo, estamos en Marcos, ¿eh? En el Evangelio de Mateo, todo el mundo que cree que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, Immanuel, Dios hecho hombre, Dios entre nosotros, ¿no? Todo el mundo que cree en eso llama a Jesús Señor. Y todos los que no creen que Jesús sea ese, al que estaban esperando, le llaman Maestro, Rabí. Tú también le llamas como él. En todo el Evangelio de Marcos, nadie llama a Jesús Señor. Y es importante llamar a Jesús Señor. ¿Sabes por qué? Porque los judíos no nombran el nombre de Dios. ¿Sabéis o no? ¿Sabéis lo que es el tetragramatón? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿A que sí? Las cuatro consonantes hebreas que son el nombre de Dios. Nadie sabe cómo se pronuncia. Nadie. Porque por respeto ese nombre no se pronuncia. Los judíos a ese nombre, para evitar decir el nombre, le pusieron las vocales en el texto. Es un texto hebreo que normalmente tiene consonantes, pero si es un texto hebreo con vocales, las vocales son las de la palabra Adonai. Y por eso en nuestra Biblia pone Jehová, porque es el tetragramatón por las vocales de Adonai. Está mal dicho, no se dice así, porque nadie sabe cómo se dice. Pero es para evitar decir el nombre, ponían vocales equivocadas. Eso es una cosa que se llama Ketiv Kere. Y entonces, en vez de leer el nombre, leían Adonai. ¿Qué significa? Señor. Señor. Por eso en la traducción de las Américas, por ejemplo, pone Señor en mayúsculas, ¿no? Porque un hebreo a Dios le dice Adonai, Señor. ¿Y ese título a quién más se lo dedica? A nadie. A nadie. Bueno, a veces dicen Hashem, el nombre. Pero Señor es el título que un hebreo solo le da a Dios. Solo a Dios. Solo. En el Evangelio de Marcos hay solo una persona que llama a Jesús Señor. ¿Sabes quién es? Jesús, capítulo 7, versículo 24. Después de discutir con los fariseos, se va al norte, a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, dice que no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. ¿Sabes por qué? Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. En todo el Evangelio de Marcos hay una mujer que viene de Tiro y de Sidón. ¿Sabéis de quién salió de Tiro y de Sidón? Jezabel. Jezabel salió de Tiro y de Sidón. Ese es el recuerdo que tienen los judíos de aquella región. La mujer que introdujo el culto a Baal en Israel. Un día os explicaré el culto de Baal, si un día me invitan otra vez. Os explicaré cómo funciona el culto de Baal. Porque la gente dice: ay, ¿cómo es que Dios permitió que Josué exterminara a aquella gente? Aquella gente que solo quemaba vivos a sus hijos, ¿no? Y abría los vientres de las mujeres embarazadas. Cogían a los bebés, los cogían por las piernas, ¿no? Y les reventaban la cabeza contra los muros. Eso es lo que hacían la gente de Canaán. Entre ellos, porque estaban todos peleados unos con otros, ¿no? Eso es lo que la Biblia dice en Génesis. Le dice Dios a Abraham: no le daré esta tierra a tus descendientes hasta que llegue al colmo la maldad de aquella gente. Tienen que ser expulsados. Que tienen que ser expulsados. No. Pues ese es el recuerdo. Y allí va Jesús. ¿Por qué fue Jesús a Tiro y Sidón? ¿Por qué no se dice? Simplemente que fue para allá. Yo creo que Jesús fue expresamente a ver a aquella mujer. Porque nada más se nos dice que ocurriera allí. Una mujer griega, sirofenicia,
que tenía una hija endemoniada. Y esta es la única persona que reconoce quién es Jesús. Jesús le dice, oye, pero deja primero que se alimenten los hijos, deja que conozcan quién tienen en medio, que sepan quién soy. Ah, Señor, ¿sabes qué pasa? Señor, yo no necesito las 12 cestas que han sobrado. Pero no necesito comer en la mesa. Con lo que sobra me conformo, hay suficiente. Con las migajas que caigan de la mesa. Yo no soy digna de sentarme en la mesa, Señor. Yo ya admito que yo no tengo... No merezco estar sentado en la misma mesa que tú. Ni siquiera entre tus apóstoles. Pero ahí a tus pies, ahí, debajo de la mesa. Con lo que caiga, eso ya me sacia, eso ya me sirve. Las migajas. Porque tú eres el Señor. Tú eres Dios. Tú puedes hacer que todas las cosas cambien. Tú puedes hacer un milagro en mi vida. Tú puedes hacer que todo sea nuevo otra vez. Tú eres capaz de satisfacer mis necesidades más profundas. Tú puedes cambiar la historia. Mi historia. ¿Quién si no podrá hacerlo? La única persona en todo el Evangelio que entiende quién es Jesús. La única persona que se aposta delante de Jesús, que se arrodilla delante de Jesús y reconoce su señorío. ¿Sabéis cuál es el credo más antiguo cristiano? El credo más antiguo cristiano, el más antiguo, está en Romanos. Aquel que confesare que Jesús es ¿quién? El Señor, será salvo. Eso es lo que te hace un auténtico seguidor de Jesús. Reconocer que Jesús es el Señor. Hay un texto fantástico en Tito capítulo 2 que dice: aguardando la manifestación bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús, Cristo Jesús. ¿Lo he escuchado ese versículo? Capítulo 2, versículo 13, creo que es. Es muy interesante porque en ese versículo se le llama a Jesús gran Dios y Salvador. ¿Ves un testigo de Jehová? Pregúntale: oye, ¿Jesús es tu gran Dios? ¿Qué te van a decir? No, pero el texto que dice que sí, que Jesús es el Señor, que es nuestro gran Dios y nuestro Salvador. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Hace un tiempo, seguramente lo habréis visto por ahí, le hicieron una entrevista a Bono de U2 y le decían: ¿pero tú eres cristiano? Y decía: sí, yo soy cristiano. ¿Pero tú crees en Jesús? Claro. ¿Y tú oras a Jesús? Y dice: claro, yo tengo una cama muy grande, yo me junto con mi mujer y mis hijos, leemos y oramos juntos como familia. Dice: ¿pero cómo puedes creer en Jesús? Y entonces él dice: mira, es que Jesús o es quien dijo ser, o era un mentiroso, o un loco, pero de la categoría de Charles Manson. O sea, porque alguien que creía ser Dios, que creía que hacía milagros, o era un loco, o era quien dijo ser. Dice, y él decía, y yo no puedo creer que una persona megalómana como sería Jesús viviera como vivió, ni transformara la vida de millones y millones y millones y millones de personas a lo largo de toda la historia para bien. Eso no puede ocurrir, ¿verdad? Porque la mentira esclaviza, la mentira destruye, pero la verdad da libertad, te hace libre. Esa es la cuestión. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Yo quiero invitaros a reflexionar acerca de esa realidad. El Jesús en quien creemos, el Jesús al que seguimos. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Cómo afrontamos la realidad de que Jesús es realmente el Señor de nuestra vida? ¿Qué partes de nuestra vida están en la oscuridad, ahí metidas en un armario? ¿No? Digo: Señor, tú eres el Señor, Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Pero ¿sabes qué pasa? Que este rinconcito aquí, básicamente el historial de mi computadora, mi relación en el trabajo, la forma en que me comporto con no sé qué, ahí, Señor, ahí reino yo un poco, ¿sabes? Está bien que seas el Señor, pero esta parte de aquí déjamela a mí. ¿O es el Señor o no es el Señor? ¿O manda o no manda? ¿Sí o no? ¿Me equivoco o no? ¿Tiene sentido o no? Jesús es el Señor y tiene capacidad de salvarnos, aún de nosotros mismos. Yo no sé si tú alguna vez has reflexionado acerca de esa realidad,
No sé si hay gente no creyente, ¿eh? Yo no os conozco, es una ventaja. Como no os conozco, puedo decir lo que piense porque sabéis que no va por segunda, porque va como pienso, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Esa es la auténtica pregunta que debes responderte. Esa es la pregunta que cambia tu vida. Esta semana estoy, y con eso terminaré, estoy haciendo de teólogo de cabecera de una periodista de televisión española. Está haciendo una novela negra, estas que están ambientadas en Suecia y tal. Y Ana me dice, oye, quiero que mi personaje, que es un policía que va a acabar, pues, una espiral de caída libre, destruyendo su vida, ¿vale? Quiero que en un momento determinado tenga un encuentro con un pastor evangélico en Suecia. Y allí eso le sirva de liberación personal. Ella no es creyente, ¿eh? No es creyente. No cree en Dios, o sea, nada, ¿vale? Pero quiere que ese momento lo tenga su personaje. Yo le dije, Ana, con todo cariño, Ana, ¿quién es Jesús para ti? Me dice, nunca me lo he preguntado. No lo sé. No sé quién es Jesús. Porque ella quería saber cómo vivimos a Dios los evangélicos. ¿Cómo es posible que nuestras vidas se cambien? ¿Qué hace Dios en nuestra vida? Digo, es que no lo vas a entender, ¿sabes? Da igual cómo te lo explique Ana. Si tú no lo experimentas, si tú no lo vives, bueno, me entenderán más o menos, pero no sabes de lo que estoy hablando. No sabes de lo que estoy hablando. Estoy hablando de una realidad tan potente que cuando tú la asumes como propia, te transforma de una manera tal que no lo cambiarías por nada. Me decía, Ana, me da igual si tú me pones aquí un yate de 25 metros de eslora, una mansión, yo no cambio a Jesús por nada. Yo no cambio a Dios por nada. Le da una vuelta a tu vida. De golpe y porrazo, sí, sabías lo que era el amor, sabías lo que era la felicidad, pero no en la medida en que lo sabes ahora, en que lo has experimentado ahora. ¿Me equivoco o no me equivoco? Los que somos creyentes hemos experimentado esa realidad. Cuando Dios viene a tu vida y transforma la vida de arriba abajo y dices, ostras, yo pensaba, pero ahora sé. Y la única cosa que te queda es eso, ¿no? Sublime gracia. Yo era ciego, pero ahora veo. Y pensaba que veía, ¿eh? ¿No? Nos ha pasado a todos, ¿no? Lo que hemos conocido a Jesús, ¿verdad? Pensábamos que veíamos, pero no. Es ahora cuando realmente vemos. Así que quiero invitaros a eso, a preguntaros cada uno de vosotros, ¿no? Igual que le decía a Ana acerca de esto. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo vamos a seguirlo? ¿Cómo vamos a reconocer su señorío en nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer mientras no viene a instaurar su reino? ¿Cómo experimentamos a Jesús cada día? ¿Cómo le damos el control de nuestra vida cada día? ¿Cómo hacemos que señoree nuestra vida cada día? Cada día. ¿Parece que oremos? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Es un privilegio poder conocerte a ti a través de ella, Señor. Saber que es la palabra viva y eficaz que toca nuestros corazones, Señor, y viene a edificarnos, Señor, a retarnos, a presentarnos a Jesús, al Señor, a Emmanuel, Dios con nosotros, Señor. Y esta mañana queremos tener nuestros corazones y nuestros espíritus abiertos a ti, Señor. Queremos reconocer tu señorío en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tu palabra toque nuestros corazones, nuestras almas, Señor. Queremos ver personas cambiadas, Señor, alcanzadas por la gracia. Queremos, Señor, ser una iglesia que ve milagros, Señor, porque cree en el Señor de los milagros. Queremos ser una iglesia que descansa en ti, una iglesia que cree en ti. No queremos ser religiosos como los fariseos o como Herodes. No queremos ser incrédulos. Queremos vivir por fe y no por vista. Queremos descansar en tu gracia y no en nuestras obras. Y te pedimos, Señor, que tú, al igual que transformaste la vida de esta mujer sirofenicia, griega, también transformes la nuestra, Señor. Que tú alcances cualquier área de oscuridad, de pecado en nuestras vidas, Señor, y la transformes para tu gloria. Y, Señor, que tú, por tu Espíritu Santo, Señor, nos permitas ser cada día más con Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos en su nombre. Amén. Eso bendiga.